El millonario inscribe a su hijo en la escuela de su ex esposa sin querer y él era idéntico a ella. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El paisaje de Veracruz era visible a través del amplio ventanal de la oficina en el 30º piso. Eduardo Mendoza, de 45 años, observaba distraídamente el puerto que había ayudado a expandir con sus inversiones. El sol poniente teñía el horizonte de naranja y dorado, un espectáculo que apenas podía apreciar. Su imperio inmobiliario continuaba creciendo, así como la distancia entre él y lo que realmente importaba. Señor Mendoza, el informe trimestral está listo para su revisión. La voz de su asistente lo trajo de vuelta a la realidad, y su hijo Mateo llamó, pidió recordarle sobre la cena de hoy. Eduardo asintió, tratando de disimular el vacío que sentía cada vez que se mencionaba el nombre de su hijo. Mateo, de 12 años, era el único rayo de luz en su vida desde el divorcio turbulento con Sofía, 3 años atrás. El fin del matrimonio de 15 años había sido un huracán que devastó no solo su vida personal, sino también su capacidad de confiar y acercarse a las personas. Gracias, Carmen. Puede cancelar mis compromisos después de las 6. La asistente vaciló en la puerta. También hay un correo de la asesoría educativa. Enviaron una lista con las escuelas que usted solicitó para la transferencia de Mateo. Eduardo tomó el celular abriendo el mensaje. El cambio de escuela no había sido una decisión fácil, pero necesaria. Mateo necesitaba un ambiente que estimulara su talento artístico, algo que Eduardo notó que el hijo había heredado de su madre, pero que la escuela actual no valoraba adecuadamente. El apartamento de Eduardo ocupaba el ático de uno de los distintos edificios más lujosos de Boca del Río, con vista a la playa. Decorado con un minimalismo elegante que reflejaba más el trabajo del decorador que sus preferencias personales, el lugar nunca se había transformado realmente en un hogar. Los fines de semana alternos y los miércoles, cuando Mateo se quedaba con él, el apartamento cobraba vida. Los otros días era apenas un espacio vacío y silencioso. «Papá». Mateo corrió a abrazarlo tan pronto como Eduardo abrió la puerta. El niño tenía el cabello castaño y los ojos verdes de su madre, un parecido que a veces causaba una punzada en el pecho de Eduardo. «¿Cómo estuvo tu día, campeón?». Eduardo acarició el cabello de su hijo, notando que estaba más largo. «Genial. La maestra de artes dijo que mi dibujo fue el mejor de la clase». El orgullo en la voz del niño era palpable. Dijo que tengo sensibilidad artística o algo así. Mientras Mateo contaba entusiasmado sobre su día, Eduardo preparaba una cena sencilla, una de las pocas actividades domésticas que había aprendido a hacer razonablemente bien después del divorcio. La conversación fluyó hacia el tema del cambio de escuela. «Encontré una que creo que te va a gustar», dijo Eduardo sirviendo la pasta. «El Instituto Cultural Veracruz tiene un programa fuerte de artes y queda a solo 10 minutos de aquí». Mateo masticó pensativo. «¿Mamá me dejará cambiar de escuela?». «Ya hablamos sobre esto. Ella estuvo de acuerdo en que sería bueno para ti». Eduardo evitó mencionar las acaloradas discusiones por teléfono que precedieron a este acuerdo. «Podrás hacer una visita la próxima semana». Más tarde, después de acostar a Mateo, Eduardo se sentó en el sofá con una copa de vino tinto, hábito que se había convertido en su compañero en las noches solitarias. Abrió nuevamente el correo con la información sobre el Instituto Cultural Veracruz, impresionado con el currículo innovador y el enfoque humanista. El mensaje mencionaba a la directora solo como «Doctora Torres», sin ninguna foto o información adicional que pudiera alertarlo sobre lo que estaba por venir. «El miércoles podemos visitar la escuela», Eduardo le dijo a Mateo durante el desayuno. «Yo ya agendé una reunión con la coordinación pedagógica». En los días siguientes, Eduardo se sumergió en el trabajo, como siempre hacía para evitar pensar demasiado en su vida personal. El nuevo desarrollo en la costa norte exigía su atención integral, pero incluso durante las reuniones, su mente ocasionalmente divagaba hacia la visita a la escuela. Cuando llegó el miércoles,
Eduardo recogió a Mateo en la casa de su ex esposa, una residencia en un fraccionamiento cerrado en el barrio de Costa de Oro. Como siempre, evitó salir del coche. La empleada doméstica traía a Mateo hasta la puerta, ahorrándole el encuentro con Sofía. Era un acuerdo tácito entre ellos, evitarse mutuamente siempre que fuera posible. ¿Emocionado?, preguntó Eduardo, observando a su hijo por el retrovisor. Mateo ajustó el cinturón de seguridad. Un poco nervioso. ¿Y si no hago amigos? Eres el niño más agradable que conozco. Tendrás más amigos de los que puedas contar con los dedos. Eduardo sonrió, intentando transmitir una confianza que no siempre sentía. La verdad es que él también estaba nervioso, preocupado por si estaba tomando la decisión correcta. El Instituto Cultural Veracruz ocupaba una casona histórica adaptada, con arquitectura colonial, preservada y jardines exuberantes. Al estacionarse, Mateo miró maravillado la estructura. «Parece un castillo», Eduardo rió ante la observación. «Es un patrimonio histórico. Fue construido a principios del siglo pasado por un barón del Finturbine Café». Fueron recibidos por una coordinadora pedagógica simpática, Gabriela Montes, quien los condujo en un recorrido por las instalaciones. Mateo quedó especialmente impresionado con los talleres de arte, los laboratorios de ciencias y la biblioteca amplia y acogedora. «Nuestro programa artístico es uno de los pilares de la escuela», explicaba Gabriela, mientras caminaban por los pasillos decorados con trabajos de los alumnos. «Creemos que la expresión artística es fundamental para el desarrollo integral». Eduardo observaba el brillo en los ojos de su hijo con cada nuevo descubrimiento. La decisión parecía cada vez más acertada. «Ahora, si pueden acompañarme a la dirección, la doctora Torres quisiera conversar con ustedes», dijo Gabriela, conduciéndolos por un pasillo ornamentado con plantas tropicales. Algo en el apellido mencionado hizo que Eduardo frunciera el ceño, pero apartó el pensamiento. Torres era un apellido común, no podría ser. Cuando la puerta de la dirección se abrió, el tiempo pareció congelarse. Sentada detrás de un escritorio de madera oscura, con gafas de montura fina y el cabello castaño recogido en un moño elegante, estaba Sofía Torres. Sus ojos verdes, idénticos a los de Mateo, se agrandaron por un instante antes de recuperar la compostura profesional. «Mateo, qué sorpresa maravillosa». Sofía se levantó, abrazando a su hijo con entusiasmo, mientras lanzaba una mirada incrédula a Eduardo. «Y, Eduardo, no esperaba verte aquí». La coordinadora pedagógica miraba confundida de uno a otro. «¿Ya se conocen?», preguntó. «Sí», respondió Sofía con una sonrisa tensa. «Eduardo es mi exmarido, y Mateo», acarició el cabello del niño, «es nuestro hijo». El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarse con un cuchillo. Mateo miraba de un padre a otro, su expresión una mezcla de confusión y curiosidad. Eduardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Eres la directora?», finalmente logró preguntar, su voz más áspera de lo que pretendía. «Desde hace 2 años», respondió Sofía, manteniendo la calma que siempre la había caracterizado en situaciones difíciles. «Pensé que lo sabías». «Obviamente no», Eduardo murmuró, pasándose la mano por el cabello canoso en las sienes, una señal del estrés de los últimos años. Mateo, percibiendo la tensión, tiró de la manga de la camisa de su padre. «¿Esto significa que no voy a estudiar aquí?». La pregunta, inocente de su hijo, trajo a Eduardo de vuelta a la realidad. Miró al niño, a la esperanza en sus ojos, y luego a Sofía, que lo observaba con una expresión indescifrable. Sofía invitó a Mateo a explorar el patio con la coordinadora pedagógica, creando un momento a solas con Eduardo. Tan pronto como la puerta se cerró, el clima en la oficina cambió completamente. De todas las escuelas en Veracruz, ¿tenías que elegir precisamente esta? Sofía cruzó los brazos, abandonando la postura profesional que había mantenido minutos antes. Eduardo dejó escapar una risa sin humor. «Si hubiera sabido que trabajabas aquí, créeme,
habría buscado otra. Ni siquiera leíste el material completo que envié sobre las escuelas, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza, un gesto que Eduardo conocía bien de los tiempos de matrimonio. Mi nombre está en todo el material institucional. Recibí solo un resumen de la asesoría educativa, respondió defensivamente, odiando cómo ella siempre lograba hacerlo sentir inadecuado. Nadie mencionó tu nombre, solo doctora Torres. Se miraron en silencio, el peso de 3 años de distancia y palabras no dichas flotando entre ellos. Eduardo observó los pequeños cambios en Sofía. Algunas arrugas finas alrededor de los ojos, el cabello más corto, una postura aún más erguida y segura. Aunque renuente, tenía que admitir que estaba deslumbrante en su traje azul marino. Mateo está entusiasmado con la escuela. Eduardo finalmente rompió el silencio. ¿Viste cómo le brillaron los ojos al ver los talleres? El comentario suavizó la expresión de Sofía. Tiene talento, siempre lo ha tenido. Lo sé, Eduardo asintió, recordando cómo había ignorado ese aspecto durante tanto tiempo, demasiado enfocado en preparar al hijo para asumir los negocios de la familia algún día. Cometí muchos errores, Sofía. Ella pareció sorprendida por la admisión. No estamos aquí para discutir nuestro pasado, Eduardo. Estamos hablando del futuro de Mateo. ¿Y cuál es tu opinión profesional? ¿Esta escuela es realmente lo mejor para él? Sofía dudó, claramente dividida entre su papel como directora y como madre. Objetivamente hablando, sí, tenemos un programa que fomenta exactamente el tipo de creatividad que Mateo demuestra. Pero sería extraño para ti verme con frecuencia. Eduardo completó. Para los dos, ella corrigió, no te hagas la víctima. La puerta se abrió antes de que Eduardo pudiera responder. Mateo entró corriendo, los ojos brillando de emoción. Papá, mamá, hay una sala de música increíble y un profesor que hace esculturas gigantes. El entusiasmo del hijo era contagioso, disipando momentáneamente la tensión entre los adultos. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Creo que encontramos tu nueva escuela, campeón, dijo Eduardo despeinando el cabello del niño. ¿En serio? ¿Puedo estudiar aquí mismo? Mateo miró ansiosamente de un padre a otro. Si es lo que quieres, confirmó Sofía sonriendo a su hijo. En la semana siguiente, Eduardo completó toda la documentación necesaria para la transferencia, evitando cuidadosamente ir personalmente a la escuela. Envió los documentos con su chofer y condujo el resto del proceso por correo electrónico y teléfono, siempre hablando con la secretaria o la coordinadora pedagógica, nunca directamente con Sofía. El primer día de clases de Mateo llegó rápidamente. Por insistencia del hijo, Eduardo accedió a llevarlo personalmente, a pesar de la incomodidad que sentía al pisar nuevamente aquel territorio. ¿Nervioso?, preguntó al niño, que ajustaba el cuello de la camisa del uniforme nuevo en el asiento trasero del coche. Un poco, admitió Mateo, pero mamá dijo que estará allí para mostrarme todo. Eduardo estacionó el coche y respiró hondo antes de salir. El plan era una despedida rápida en la puerta, sin necesidad de encontrarse con Sofía. Pero como si el destino estuviera determinado a ponerlos frente a frente, ella estaba justo en la entrada, recibiendo a los nuevos alumnos. Buena suerte, campeón. Eduardo se inclinó para abrazar a su hijo. Vendré a recogerte a las 3. Estaré esperando justo aquí. Mateo devolvió el abrazo y corrió hacia su madre, quien lo recibió con una sonrisa cálida. Sofía levantó la mirada y encontró los ojos de Eduardo. Después de un momento de vacilación, ella hizo un gesto discreto. Él correspondió al gesto y volvió al coche, con una sensación extraña en el pecho. Las semanas siguientes establecieron una rutina. Eduardo dejaba a Mateo en la escuela las mañanas de miércoles y los días en que el niño se quedaba con él, siempre manteniendo distancia, siempre con saludos educados pero distantes para Sofía. Los martes y jueves recogía a su hijo después del horario, generalmente cuando Sofía ya estaba en reuniones administrativas. Mateo, por su parte, florecía en el nuevo ambiente. Llegaba a casa rebosante de historias sobre sus nuevos amigos, los proyectos de arte,
las clases de música. Eduardo lo escuchaba con genuino interés, feliz de ver a su hijo tan animado, aunque cada historia invariablemente incluía menciones a mamá dijo o la directora Torres nos mostró. En una tarde particularmente lluviosa, Eduardo llegó más temprano para recoger a Mateo. El tráfico había sido sorprendentemente ligero y se encontró con 20 minutos de sobra. Decidió esperar en el coche, observando la fuerte lluvia golpear contra el parabrisas, creando un ritmo casi hipnótico. Un movimiento llamó su atención. Sofía corría por el estacionamiento, protegiéndose precariamente con una carpeta. Sin pensarlo dos veces, Eduardo salió del coche con un paraguas y se acercó. ¿Necesitas ayuda?, ofreció extendiendo el paraguas para protegerla. Sofía lo miró sorprendida, gotas de lluvia deslizándose por su rostro. Gracias. Mi paraguas se quedó en la sala de reuniones. Caminaron lado a lado hasta la entrada del edificio administrativo. Un silencio incómodo entre ellos. Mateo se está adaptando bien, comentó Sofía rompiendo el silencio. Los profesores están impresionados con él. Adora esta escuela, respondió Eduardo. Hiciste la elección correcta, profesionalmente. Hablando, una casi sonrisa apareció en los labios de Sofía. Tiene tu encanto, ¿sabes? La facilidad para hacer amigos. Recuerdo que eras así antes de... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Eduardo sabía lo que quería decir. Antes de obsesionarse con el trabajo, antes de empezar a perderse cenas familiares, antes de que el matrimonio comenzara a desmoronarse. Las personas cambian, fue todo lo que logró decir. Sí, cambian. Sofía lo estudió por un momento. Te ves bien, Eduardo. Tú también, respondió sinceramente. La dirección de la escuela te queda bien. Llegaron a la entrada del edificio y el momento de cortesía forzada terminó. Sofía tomó el paraguas que él ofrecía. Te lo devolveré cuando recoja a Mateo, dijo, y él asintió antes de volverse para regresar al coche. Aquella pequeña interacción, por más insignificante que pudiera parecer, perturbó a Eduardo más de lo que le gustaría admitir. Conduciendo de regreso a casa con Mateo animadamente contando sobre su día en el asiento trasero, se encontró pensando en Sofía, en cómo parecía realizada en su trabajo, en cómo tal vez podrían, eventualmente, tener una relación civilizada por el bien del hijo. En el apartamento, mientras Mateo hacía la tarea en la mesa de la sala, Eduardo recibió un correo electrónico que le hizo fruncir el ceño. ¿Todo bien, papá?, Mateo preguntó percibiendo su expresión. Sí, campeón, solo una notificación de la escuela. Eduardo releyó el mensaje, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Era una invitación para todos los padres. El Instituto Cultural Veracruz realizaría una exposición de artes la próxima semana, presentando trabajos de los alumnos. La presencia de los padres era fuertemente recomendada. «Vas a recibir un correo de tu madre», Eduardo le dijo a su hijo, sobre una exposición de arte en la escuela. Los ojos de Mateo se iluminaron. La exposición de primavera, el profesor. Javier eligió mi dibujo para ser exhibido. ¿En serio? Eduardo no pudo contener el orgullo en su voz. Eso es increíble, Mateo. Irán los dos, ¿verdad? La pregunta inocente del niño llevaba un peso que él no podía comprender. Todos. Los padres estarán allí. Eduardo dudó. La idea de estar en el mismo ambiente que Sofía, rodeados de otros padres y profesores, parecía incómodamente íntima después de 3 años evitando cualquier situación social conjunta. Claro que iré, respondió finalmente. No me lo perdería por nada. Esa noche, después de acostar a Mateo, Eduardo envió un mensaje de texto a Sofía, la primera comunicación directa entre ellos en meses que no involucraba cuestiones prácticas sobre el hijo. Mateo está muy emocionado. Con la exposición, estaré allí para apoyarlo. Espero que no sea un problema. La respuesta llegó casi inmediatamente. Es importante para él tenernos a los dos presentes. Nos vemos allí. Eduardo dejó el celular a un lado y se sirvió un whisky. La perspectiva del evento lo dejaba inexplicablemente nervioso. No era solo la presencia de Sofía,
Era también ver el talento del hijo siendo reconocido, algo que él había descuidado durante tanto tiempo. Lo más perturbador, sin embargo, era la creciente percepción de que, a pesar de todo, todavía había una conexión entre él y Sofía, una conexión que iba más allá de la coparentalidad, más allá de las formalidades educadas que habían establecido. Era algo que él había intentado enterrar después del divorcio, pero que ahora, como una semilla obstinada, parecía determinada a brotar nuevamente. La semana que precedió a la exposición pasó en un abrir y cerrar de ojos. Mateo hablaba sobre el evento en cada oportunidad, describiendo con entusiasmo cómo su profesor había elegido uno de sus dibujos, una interpretación colorida y abstracta del puerto de Veracruz, para ser exhibido en un lugar destacado. La noche de la exposición. Eduardo llegó al Instituto Cultural Veracruz 15 minutos antes de la hora marcada. Había elegido cuidadosamente un traje azul marino que Sofía siempre había elogiado durante el matrimonio, un detalle que se negaba a admitir para sí mismo que importaba. El patio de la escuela estaba transformado, con luces decorativas colgadas entre los árboles y paneles blancos, exhibiendo los trabajos de los estudiantes. «Señor Mendoza», una mujer de cabello corto y sonrisa cálida se acercó. «Soy Alicia Prado, profesora de literatura de Mateo. Es un chico brillante». «Gracias», respondió Eduardo estrechando su mano. «Él ha hablado muy bien de sus clases». «Es un placer tenerlo en nuestra escuela». Mateo aporta una perspectiva refrescante a las discusiones. Hizo una pausa, inclinando levemente la cabeza. Tiene una mirada sensible más allá de su edad. Mientras conversaban, Eduardo notó la llegada de Sofía. Ella llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, y su cabello estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Una visión que lo transportó momentáneamente a los primeros años de matrimonio. A su lado estaba Mateo, prácticamente saltando de emoción. «Papá», el niño corrió hacia él. «Ven a ver mi dibujo, está en la sección principal». Eduardo sonrió, dejándose contagiar por el entusiasmo de su hijo. «Estoy ansioso por verlo, campeón». Sofía se acercó a pasos lentos, como si midiera cada movimiento. «Buenas noches, Eduardo». «Buenas noches», respondió, notando cómo ella parecía diferente esa noche. No la directora formal, sino algo más cercano a la mujer que él había conocido. Mateo tomó las manos de ambos padres, arrastrándolos hacia el salón principal. «Vamos, el profesor Javier dijo que va a comenzar la presentación pronto». Conducidos por el hijo, Eduardo y Sofía se encontraron caminando lado a lado, intercambiando miradas inciertas, mientras Mateo parloteaba sobre los trabajos expuestos. Para los Junsenters, otros padres y profesores podrían incluso parecer una pareja normal acompañando a su hijo en un evento escolar, una observación que hizo que Eduardo sintiera una punzada inesperada de nostalgia. El salón principal estaba elegantemente decorado, con iluminación estratégica destacando cada obra. En el centro, una instalación colectiva representaba la historia de Veracruz a través de las interpretaciones artísticas de los alumnos. Mateo los condujo con determinación hasta un panel donde su dibujo estaba expuesto. «Aquí», anunció orgullosamente. La obra de Mateo era sorprendentemente sofisticada para su edad. El puerto de Veracruz, visto a través de una paleta vibrante que transformaba el paisaje familiar en algo casi onírico. Barcos, grúas y contenedores se fundían en formas fluidas que transmitían movimiento y vida. «Mateo», Sofía susurró claramente emocionada, «esto es extraordinario». «Increíble, hijo», concordó Eduardo, genuinamente impresionado. «Capturaste la esencia del puerto, pero también algo más. Quise mostrar cómo el puerto conecta Veracruz con el mundo», explicó Mateo, con una articulación que sorprendió a ambos padres. «Cómo las cosas están siempre en movimiento, siempre cambiando, pero continúan unidas». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas sobre la cabeza de su hijo, ambos percibiendo la profundidad de la metáfora, intencional o no, que Mateo había creado. «Señoras y señores», la voz del profesor Javier interrumpió el momento. «Bienvenidos a nuestra
Exposición de primavera. Estamos especialmente orgullosos de la diversidad y creatividad demostradas por nuestros alumnos este año. Mientras el profesor continuaba su discurso, Eduardo notó cómo Sofía observaba al hijo con orgullo, cómo sus ojos brillaban de la misma forma que los de Mateo cuando hablaba de arte. Había tanto de ella en el niño, no solo los rasgos físicos, sino la sensibilidad, la forma de ver el mundo. ¿Cómo había estado tan ciego a esto durante tantos años? Y ahora me gustaría destacar algunos trabajos excepcionales, comenzando con esta interpretación vibrante del Puerto de Veracruz por Mateo Mendoza Torres, de sexto grado. Los aplausos llenaron el salón, y Mateo se sonrojó de orgullo y timidez. Instintivamente, Eduardo colocó la mano en el hombro de su hijo, y Sofía hizo lo mismo del otro lado. Por un breve momento, eran nuevamente una familia, unidos por el orgullo compartido. La presentación continuó, destacando otros trabajos impresionantes. Al final se invitó a los asistentes a circular y apreciar todas las obras mientras se servían canapés y bebidas. Mateo rápidamente encontró algunos amigos, dejando a los padres momentáneamente solos. «Tiene talento de verdad», comentó Eduardo rompiendo el silencio incómodo. «Siempre lo ha tenido», respondió Sofía, su mirada aún fija en el dibujo de su hijo. «¿Recuerdas esas tardes en que se sentaba en el taller conmigo? Tú pensabas que era una pérdida de tiempo». El comentario golpeó a Eduardo como una flecha certera. «Cometí muchos errores, Sofía. No valoré cosas que debería haber valorado». Ella lo miró con sorpresa, no esperando la admisión. Antes de que pudiera responder, una mujer elegante se acercó a ellos. «Directora Torres, qué exposición maravillosa. Y el trabajo de su hijo, simplemente excepcional». «Gracias, doctora Gutiérrez. Este es Eduardo Mendoza, padre de Mateo». Sofía hizo las presentaciones con gracia profesional. «El famoso empresario. Es un placer conocerlo». La mujer estrechó la mano de Eduardo calurosamente. «Su esposa ha hecho un trabajo notable con nuestra escuela». «Ex-esposa», corrigieron Eduardo y Sofía simultáneamente, intercambiando miradas avergonzadas. «Oh, perdón por el error». La mujer sonrió incómoda antes de alejarse. «Esto va a suceder mucho, ¿no?», Eduardo comentó tomando un sorbo del vino que había tomado. «La gente asume». Sofía se encogió de hombros. «Especialmente cuando nos ven juntos con Mateo». La conversación fue interrumpida por la llegada de una mujer de mediana edad, con cabello gris y ojos vivaces. «Directora Torres, qué placer finalmente conocer al padre del talentoso Mateo. Soy Luisa Blanco, profesora de artes». «El placer es mío», respondió Eduardo, estrechando la mano de la profesora. «Mateo habla maravillas de usted». «Es un alumno excepcional». Luisa miró de Eduardo a Sofía con una sonrisa enigmática. «Tiene la sensibilidad artística de la madre y la visión estructural del padre. Una combinación rara y poderosa». La observación sorprendió a ambos. Eduardo nunca se había considerado alguien con algún tipo de visión artística, pero la manera en que la profesora lo expresó tenía sentido. Su capacidad de visualizar proyectos arquitectónicos, de transformar terrenos vacíos en desarrollos funcionales. «En realidad», continuó Luisa, «estamos planeando un proyecto interdisciplinario para el próximo bimestre, conectando arte y arquitectura. Sería maravilloso contar con su contribución, señor Mendoza, considerando su experiencia en el sector inmobiliario». Eduardo vaciló, mirando a Sofía en busca de alguna reacción. «No sé si sería apropiado». «Al contrario», intervino Sofía, sorprendiéndolo. «Creo que sería una excelente oportunidad para los alumnos. Eduardo tiene conocimientos valiosos sobre desarrollo urbano sostenible». Luisa aplaudió, encantada. «Perfecto. Lo incluiré en nuestra planificación. ¿Podemos discutir los detalles? ¿La próxima semana?» Antes de que Eduardo pudiera formular una respuesta adecuada, Mateo volvió corriendo, los ojos brillando de emoción. «Papá, mamá, Pablo me invitó a dormir en su casa el próximo fin de semana. ¿Puedo ir?». El cambio abrupto de tema rompió la tensión, y tanto Eduardo como Sofía se volvieron hacia su hijo.
Necesitamos conocer a sus padres primero, respondió Sofía, entrando automáticamente en modo materno. Están allí. Mateo señaló a una pareja cerca del buffet. Vengan, los presentaré. Nuevamente Eduardo y Sofía se vieron siendo arrastrados por su hijo, navegando juntos por el salón como si fueran una unidad familiar. Se hicieron las presentaciones, se intercambiaron números de teléfono y se establecieron promesas de planificación futura. A medida que avanzaba la noche, Eduardo notó algo sorprendente: la facilidad con que él y Sofía habían caído en una dinámica casi armoniosa. Respondiendo preguntas de otros padres mientras avanzaba la noche, Eduardo notó algo sorprendente: la facilidad con que él y Sofía habían caído en una dinámica casi armoniosa, respondiendo preguntas de otros padres, complementando las historias del otro sobre Mateo, incluso riendo juntos de algunas travesuras pasadas del hijo. Cuando la exposición llegó a su fin, Mateo estaba exhausto pero radiante. Fue la mejor noche de todas, declaró, abrazando a ambos padres simultáneamente. ¿Vieron cómo a todos les gustó mi dibujo? Lo vimos, campeón. Eduardo despeinó el cabello de su hijo. Estamos muy orgullosos de ti. En el estacionamiento, parados junto al coche de Eduardo, llegó el inevitable momento de despedida. Era miércoles, lo que significaba que Mateo dormiría en casa de su padre. Gracias por esta noche, dijo Eduardo a Sofía mientras Mateo entraba al coche. Fue diferente de lo que esperaba. ¿Buen diferente?, Sofía preguntó con una media sonrisa que él no veía desde hacía años. Sí, admitió Eduardo, buen diferente. Sobre el proyecto de Luisa, Sofía dudó. Si te resulta incómodo, puedo explicar que no sería conveniente. Eduardo pensó por un momento, sorprendiéndose con su propia respuesta. Creo que podría ser interesante, si estás de acuerdo, claro. Profesionalmente, creo que tu contribución sería valiosa para los alumnos, respondió ella manteniendo un tono neutral. Y creo que Mateo estaría feliz de verte involucrado en la escuela. Entonces está decidido, Eduardo asintió. Hablaré con la profesora Luisa. Se despidieron con un gesto formal, pero algo había cambiado sutilmente. Conduciendo a casa, con Mateo casi dormido en el asiento trasero, Eduardo reflexionó sobre la noche. Había visto un lado de Sofía que había olvidado que existía. La educadora apasionada, la madre orgullosa, la mujer de risa fácil cuando no estaba a la defensiva con él. Y más perturbador aún, había sentido el fantasma de una conexión que pensaba estaba muerta y enterrada hacía mucho tiempo. Una conexión que, como el puerto en el dibujo de Mateo, parecía estar siempre en movimiento, siempre cambiando, pero de alguna manera permanecía unida. 2 semanas después de la exposición, Eduardo estaba en su oficina revisando los detalles finales de un nuevo desarrollo cuando su asistente lo interrumpió. Señor Mendoza, recibí un correo del Instituto Cultural Veracruz. Están organizando un Día de la Familia el próximo mes y piden confirmación de su asistencia. Eduardo frunció el ceño, tomando la tableta que la asistente le extendía. El correo estaba firmado por la coordinadora de eventos de la escuela, pero algo en el tono formal le hizo sospechar que Sofía había supervisado cuidadosamente la redacción. El Día de la Familia es una tradición anual en nuestra institución, decía el correo, donde celebramos los diversos modelos familiares de nuestros alumnos a través de actividades interactivas, presentaciones y talleres. La presencia de todos los responsables es fundamental para el éxito del evento y para el bienestar emocional de los estudiantes. Había un enlace para un formulario de inscripción, con opciones para talleres en los que los padres podrían participar, desde cocina hasta construcción de papalotes, jardinería y, por supuesto, artes plásticas. Confirme mi asistencia. Eduardo le dijo a la asistente, devolviéndole la tableta, y bloqueé todo el día en mi agenda. Esa noche, cuando Mateo llegó para la cena del miércoles, estaba rebosante de emoción por el Día de la Familia. Ustedes van a participar juntos en el taller de construcción urbana, anunció mientras devoraba la cena. Ya me inscribí por los dos.
Eduardo casi se atragantó con el vino. ¿Cómo que por los dos? Por ti y por mamá, Mateo explicó como si fuera obvio. La profesora Luisa dijo que ustedes podrían ayudar a los otros padres a construir una maqueta de la ciudad ideal. Tú con la parte de arquitectura y mamá con la parte de espacios educativos. Mateo, no sé si tu madre va a querer. Ella ya aceptó, interrumpió el niño con una sonrisa triunfante. La llamé antes de venir para acá. Eduardo estudió a su hijo con una mezcla de admiración y desconfianza. Mateo siempre había sido un niño listo, pero últimamente parecía estar tramando algo con esa inocencia calculada. ¿No es genial?, continuó Mateo. Van a trabajar juntos como un equipo. Como un equipo, repitió Eduardo pensativo. Supongo que podemos hacer eso por un día. La sonrisa de Mateo era radiante. Será el mejor día de la familia de todos. Al día siguiente, Eduardo recibió un mensaje de Sofía, el primero que ella iniciaba desde la exposición. Mateo te contó sobre el taller. Aparentemente, nuestro hijo tiene planes para nosotros. Eduardo sonrió al leer el mensaje. Me contó, creo que estamos siendo manipulados por un preadolescente. La respuesta llegó rápidamente. Habilidad que ciertamente no heredó de mí. Eduardo rió fuerte, recordando cómo Sofía siempre había sido directa, incapaz de manipulaciones sutiles. Definitivamente mis genes, respondió. Una sensación extraña lo invadió al darse cuenta de que estaban teniendo una conversación casi casual, compartiendo una broma sobre su hijo. Era un pequeño paso, pero significativo. En las semanas que precedieron al Día de la Familia, Eduardo se encontró pensando cada vez más en Sofía y en los momentos compartidos en la exposición. Había algo perturbador en redescubrir aspectos de ella que había deliberadamente enterrado después del divorcio. Su risa genuina, su entusiasmo al hablar sobre educación, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de Mateo. Incluso se sorprendió conduciendo por el barrio donde vivían antes de la separación, pasando lentamente por la casa que habían compartido durante casi 10 años. Una casa espaciosa, con un taller en la parte trasera que él había mandado construir especialmente para Sofía, antes de que las prioridades cambiaran y las carreras se sobrepusieran al matrimonio. En la víspera del Día de la Familia, Mateo estaba pasando la noche con Eduardo y el niño insistió en revisar viejas cajas de fotografías guardadas en el armario del estudio. ¿Por qué guardas las fotos? Dentro de cajas, preguntó Mateo abriendo una de ellas. ¿No es para ponerlas en portarretratos? Eduardo suspiró, sentándose junto a su hijo. Algunos recuerdos son difíciles de mirar todos los días. Mateo sacó un álbum y lo abrió, revelando fotos de la boda de Eduardo y Sofía. Ella radiante en un vestido sencillo, él más joven y visiblemente enamorado. Se ven tan felices, comentó Mateo, pasando el dedo sobre una foto donde sus padres bailaban, mirándose a los ojos como si el mundo alrededor no existiera. Lo éramos, respondió Eduardo, la voz ronca de emoción. Muy felices. Entonces, ¿por qué dejaron de serlo? La pregunta directa, tan típica de Mateo, tomó a Eduardo desprevenido. Podría haber dado una respuesta evasiva, pero algo en ese momento, con las fotografías esparcidas entre ellos, pedía honestidad. Las personas cambian, hijo. Yo cambié. Me obsesioné tanto con el trabajo, con construir algo grande, que olvidé construir lo que realmente importaba, nuestra familia. Mateo continuó pasando las páginas del álbum, ahora mostrando fotos de su nacimiento. Sofía, sosteniendo al bebé con Eduardo a su lado, ambos con miradas maravilladas. «Mamá lloró cuando te fuiste», dijo Mateo de repente. «Ella piensa que no lo sé, pero la escuchaba por las noches». El corazón de Eduardo se encogió. «Yo también lloré, hijo, muchas noches». «Entonces, ¿por qué no volvieron?» «No es tan simple». Eduardo pasó la mano por su cabello, buscando palabras. «A veces, cuando rompemos algo valioso, no se puede reparar». Mateo asintió pensativamente, continuando su exploración de las cajas. De otra sacó un conjunto de cartas atadas con una cinta roja. «¿Qué es esto?» Eduardo reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Sofía en el sobre. «Superior».
Cartas de tu madre. Las escribía cuando empezamos a salir y después en los primeros años de matrimonio. ¿Puedo leerlas? Creo que mejor no, hijo. Son personales. Mateo devolvió las cartas a la caja con cuidado, pero no antes de que Eduardo notara su mirada curiosa. Sabía que el hijo probablemente volvería a buscarlas cuando tuviera oportunidad. Al día siguiente, el Instituto Cultural Veracruz estaba transformado para el Día de la Familia. Carpas coloridas ocupaban el patio, cada una albergando un taller diferente. Música ambiental creaba una atmósfera festiva y el aroma de palomitas y algodón de azúcar impregnaba el aire. Eduardo llegó puntualmente a las 9, vistiendo jeans y una camisa azul claro, una elección deliberadamente casual para un evento escolar de sábado. Encontró a Mateo esperando, ansiosamente en la puerta. «Por fin», exclamó el niño, «mamá ya está en la carpa del taller de construcción urbana. Vamos rápido». Dejándose guiar por su hijo, Eduardo llegó a una carpa espaciosa donde habían dispuesto mesas en círculo. En el centro, una gran base de madera esperaba la construcción de la maqueta. Sofía estaba inclinada sobre algunos materiales, conversando con la profesora Luisa. «Buenos días». Eduardo se acercó tratando de sonar casual. Sofía se volvió, y él notó que ella también había optado por un aspecto más relajado. Pantalón de mezclilla, camiseta blanca y el cabello recogido en una coleta despreocupada. Parecía más joven así, más parecida a la mujer que él había conocido en la universidad. «Buenos días», respondió ella, y algo en su sonrisa parecía genuino. «Mateo no ha parado de hablar sobre este taller toda la semana. Es persistente cuando quiere algo», comentó Eduardo intercambiando una mirada cómplice con ella. La profesora Luisa los observaba con una sonrisa enigmática. «Bien, nuestros pequeños arquitectos están ansiosos por comenzar. ¿Explicamos? ¿El proyecto?» El taller reunía a cerca de 15 familias, cada una responsable de una sección de la ciudad ideal. Mateo fue designado para trabajar con otros 3 alumnos en el Parque Central, mientras Eduardo y Sofía ayudarían a todos los grupos con aspectos técnicos y educativos. A medida que avanzaba la mañana, Eduardo se sorprendió con la facilidad con que él y Sofía trabajaban juntos. Ella explicaba conceptos de espacios de aprendizaje integrados a la naturaleza, mientras él sugería soluciones estructurales viables. Era casi como en los primeros años de carrera de ambos, cuando solían discutir proyectos juntos. Ella, con su visión artística y humanista, él con su pragmatismo y conocimiento técnico. «¿Recuerdas cuando planeamos esa renovación en la casa de la playa?», Sofía comentó mientras ayudaban a un grupo a construir una escuela sustentable en miniatura. «Estuviste una semana dibujando planos y yo insistiendo en ampliar las ventanas». «Y al final tenías razón», admitió Eduardo, sonriendo. La luz natural hizo toda la diferencia. Un silencio cómodo se estableció entre ellos mientras trabajaban lado a lado, sus manos ocasionalmente tocándose al alcanzar el mismo material. Cada pequeño contacto traía una familiaridad que ninguno de los dos sabía cómo procesar. A la hora del almuerzo, las familias se dispersaron por el patio con cestas de picnic. Mateo había desaparecido con sus amigos, dejando a los padres solos con la canasta que Sofía había preparado. «¿Todavía haces ese sándwich de pollo con aguacate?», preguntó Eduardo, observándola sacar los artículos de la canasta. «Algunas cosas nunca cambian», respondió ella, entregándole uno envuelto en papel mantequilla. «Sigue siendo tu favorito, ¿no?». Él asintió, conmovido por el hecho de que ella recordara ese detalle. Se sentaron bajo un árbol, alejados del bullicio principal con vista a la maqueta en construcción. «Mateo encontró las cartas ayer», Eduardo comentó después de algunos momentos de silencio. Sofía levantó las cejas. «¿Guardaste mis cartas?». «Guardé todo», admitió. «No pude deshacerme de nada». Ella bajó la mirada hacia el sándwich, como si necesitara un momento para procesar la información. «Yo también guardé todo, en una caja en el ático». «¿Por qué?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Sofía se encogió de hombros.
un gesto que intentaba disminuir la importancia de lo que diría a continuación. Incluso cuando algo termina, no todo lo que vivimos juntos fue malo, Eduardo. Tuvimos momentos hermosos y tenemos a Mateo. Es increíble, ¿verdad? Eduardo sonrió observando a su hijo a distancia, riendo con sus amigos. Tan talentoso, tan sensible. Como eras tú, dijo Sofía suavemente, antes de perderte en ese mundo corporativo. La observación, hecha sin acusación, impactó profundamente a Eduardo. Había verdad allí. Él había sido diferente antes, de que la ambición comenzara a consumirlo, antes de que las largas horas en la oficina se volvieran más importantes que las cenas familiares y los viajes prometidos. He intentado cambiar, confesó. Desde el divorcio, me di cuenta de cuánto perdí enfocándome solo en el trabajo. Lo he notado, dijo Sofía, sorprendiéndolo. La forma en que te has dedicado a Mateo, cómo apareces en todos los eventos, es diferente. Antes de que Eduardo pudiera responder, Mateo volvió corriendo, los ojos brillando de emoción. Tienen que ver cómo está quedando el parque. Pusimos hasta un lago con barquitos. La tarde continuó con el trabajo en la maqueta. Al final del día, una impresionante ciudad en miniatura había tomado forma, sustentable, integrada con la naturaleza, con amplios espacios educativos y de convivencia. Las familias aplaudieron el resultado colectivo y Mateo estaba especialmente orgulloso de la contribución de sus padres. Cuando el evento llegó a su fin y las familias comenzaron a dispersarse, Mateo pidió ir a casa de su nuevo amigo Pablo para jugar videojuegos. Su madre dijo que puede llevarme a casa después, explicó, mirando esperanzado de un padre a otro. Después de confirmar la situación con los padres de Milla de Pablo, Eduardo y Sofía se encontraron inesperadamente solos en el estacionamiento casi vacío de la escuela. Fue un buen día, comentó Eduardo, las manos en los bolsillos, repentinamente, sin saber cómo actuar sin Mateo como intermediario. Lo fue, concordó Sofía. Entonces, tras una vacilación, ¿te gustaría tomar un café? Hay una buena cafetería a 2 cuadras de aquí. La propuesta tomó a Eduardo por sorpresa. ¿Café? ¿Nosotros dos? Sofía rió ante su reacción. Sí, Eduardo, solo un café. Creo que podemos tener una conversación civilizada después de hoy, ¿no? Él sonrió sintiendo un alivio inesperado. Me encantaría un café. La cafetería Grano en Letra tenía el encanto sin pretensiones de los establecimientos que valoran más el contenido que la apariencia. Estanterías con libros usados cubrían las paredes y pequeñas mesas de madera oscura creaban ambientes íntimos para conversaciones. Sofía guió a Eduardo hasta un rincón apartado, cerca de una ventana que daba a una pequeña plaza arbolada. «Vengo aquí casi todos los sábados», comentó ella mientras se acomodaban, «para corregir trabajos, planear la semana o simplemente leer en paz». Eduardo observó el ambiente, notando cómo combinaba con Sofía, acogedor, intelectual sin ser pretencioso, con personalidad propia. Muy diferente de los cafés corporativos que frecuentaba en el centro financiero de Veracruz. «Es un lugar agradable», comentó, genuinamente impresionado. Ni siquiera sabía que existía. «Hay muchas cosas en este barrio que no conoces», respondió ella, con un leve tono de provocación en su voz. «Siempre preferiste los lugares concurridos». Una mesera de cabello de colores se acercó para anotar los pedidos. «¿Lo de siempre, doctora Torres?», preguntó con familiaridad. «Sí, por favor, Patty. ¿Y para él?». Sofía miró a Eduardo con una ceja levantada. «Un espresso doble», pidió Eduardo, luego se detuvo reconsiderando. «En realidad, ¿qué recomiendas?». La pregunta sorprendió tanto a la mesera como a Sofía. El Eduardo que ellas conocían, cada una a su manera, no era hombre de pedir recomendaciones. «Nuestro café de filtro en método Ario 560 es excepcional», sugirió Patty. «Granos de Chiapas tueste medio. Acompaña un petit gâteau de chocolate con salsa de frutos rojos que a la doctora Torres le encanta». «Suena perfecto», concordó Eduardo. Cuando la mesera se alejó, Sofía lo estudió con curiosidad. «¿Desde cuándo pides recomendaciones? ¿Y desde cuándo cambias tu espresso por café de filtro?». «Las personas cambian»,
Se encogió de hombros, repitiendo la frase que se había convertido casi en un mantra entre ellos. Estoy tratando de experimentar más, salir de mi zona de confort. Sofía asintió lentamente, una pequeña sonrisa en sus labios. Mateo tuvo el mismo efecto en mí. Me hizo cuestionar muchas certezas. Una pausa cómoda se estableció entre ellos, como si ambos necesitaran un momento para absorber el hecho de estar allí, teniendo una conversación casual, después de años de comunicaciones tensas y prácticas. Hablando de Mateo, Eduardo rompió el silencio. Realmente le ha ido bien en la escuela. Todos los profesores elogian no solo su talento artístico, sino también su capacidad de relacionarse con los compañeros. Tiene tu facilidad con las personas, observó Sofía. ¿Recuerdas cómo eras capaz de encantar a cualquiera cuando querías? Antes de convertirte en el señor desarrollador implacable. Había un tono ligero en su voz, pero Eduardo sintió el peso de la observación. Era verdad. Hubo un tiempo en que su habilidad de conectarse con personas venía de un lugar genuino, no solo como estrategia de negocios. El señor desarrollador implacable no me trajo tanta felicidad como esperaba, admitió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad. Los pedidos llegaron, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Sofía observó con satisfacción mientras Eduardo probaba el café, sus ojos agrandándose al sentir el sabor complejo y perfumado. «Esto es extraordinario», comentó, genuinamente impresionado. «Algunas cosas merecen ser saboreadas lentamente», respondió ella, un doble sentido flotando entre ellos. Eduardo probó el petit gâteau cerrando los ojos por un momento para apreciar la combinación de sabores. «Siempre supiste cómo encontrar estas pequeñas joyas escondidas. ¿Recuerdas aquel restaurante en Tulum, el que tenía mesa en el muelle sobre el mar?» «Claro que recuerdo», Sofía sonrió, y el recuerdo compartido creó un puente momentáneo sobre el abismo de los años separados. Nuestro último viaje realmente bueno juntos. Antes de que empezara a cancelar vacaciones por reuniones impostergables, Eduardo completó, haciendo comillas en el aire y negando con la cabeza. «Qué idiota fui». Sofía lo estudió por encima de la taza de café. «¿Qué te pasó, Eduardo? Cuando nos conocimos, hablabas de construir edificios que respetaran el medio ambiente, de proyectos habitacionales innovadores. Tenías tantos sueños más allá del lucro». La pregunta tocó un punto sensible, algo que él mismo se cuestionaba, en las noches de insomnio en su apartamento vacío. «Creo que me perdí en el camino», respondió después de una pausa. Cada nuevo desarrollo, cada millón más en la cuenta, parecía validar mis elecciones. El éxito financiero se volvió una droga, una validación constante de que estaba en el camino correcto, incluso cuando sentía que algo importante estaba quedando atrás. «Nuestra familia estaba quedando atrás», Sofía dijo suavemente, sin acusación. «Sí», concordó Eduardo, sintiendo el peso de la admisión. «Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección», Sofía comentó, sumergiendo la cuchara en su petit gâteau. «Creo en eso como educadora. Las personas siempre pueden reinventarse». Eduardo la observó, notando cómo parecía centrada, realizada en su identidad profesional. «Parece que encontraste tu lugar, Sofía. Siempre supe que serías una educadora. Increíble. Pero verte como directora tan respetada y admirada es inspirador». El elogio sincero la tomó por sorpresa, un leve rubor coloreando sus mejillas. «Gracias. No fue un camino fácil, especialmente después del divorcio, pero encontré propósito en esto». «¿Cómo sucedió la transición a directora?» Los ojos de Sofía se iluminaron, como siempre ocurría cuando hablaba de educación. «Después de que nos separamos, me sumergí en el trabajo. Estaba enseñando artes en una escuela pública, pero sentía que podía hacer más. Hice una maestría en gestión educativa, presenté un proyecto de renovación para el Instituto Cultural que estaba pasando por dificultades financieras y de identidad. El consejo lo aprobó y aquí estoy».
Transformaste la escuela en una referencia en tan poco tiempo, Eduardo comentó genuinamente admirado. Siempre supe que tenías esa capacidad, pero verte en acción es otra cosa. Sofía sonrió, percibiendo cuán extraño y al mismo tiempo natural era recibir elogios de su exmarido después de tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Algún proyecto que realmente te emocione actualmente? Eduardo dudó, revolviendo la cuchara en la taza vacía. Para ser honesto, no. He sentido un vacío creciente. Los proyectos se han vuelto repetitivos. Condominios de lujo, centros comerciales, siempre con el mismo objetivo de maximizar ganancias. Extraño la pasión por el urbanismo que tenía cuando nos conocimos. Recuerdo cómo te entusiasmabas hablando de ciudades más humanas, de integrar naturaleza y espacios urbanos, Sofía comentó, una nostalgia genuina en su voz. Todavía, pienso en eso a veces, admitió Eduardo. Tengo un terreno grande en el centro, cerca de la antigua estación ferroviaria. Los inversionistas quieren otro condominio de lujo, pero he estado postergando la decisión. Imagino algo diferente allí, algo que realmente beneficia a la ciudad. ¿Cómo qué? Los ojos de Sofía brillaron con interés genuino. Un centro cultural y educacional, tal vez, con espacios públicos integrados, áreas verdes accesibles, para todos. Sonrió casi avergonzado. Probablemente menos lucrativo, pero más significativo. Eso suena como el Eduardo que conocí en la universidad, Sofía comentó, una sonrisa suave en sus labios. La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas. Recuerdos de los tiempos universitarios, historias divertidas sobre Mateo, reflexiones sobre cómo la ciudad había cambiado en los últimos años. Sin darse cuenta, pasaron 2 horas. Vaya, ya son casi las 7, Sofía comentó mirando el reloj. Mateo debe estar llegando a casa del amigo. El tiempo pasó rápido. Eduardo respondió, sorprendido por lo cómoda que había sido la conversación. Esto fue, bueno, mejor de lo que esperaba. Realmente, concordó Sofía, una sinceridad desarmante en sus ojos verdes. Casi como dudó. ¿Como antes? Él completó, sintiendo el peso de la pregunta implícita. No exactamente, ella negó con la cabeza. Tal vez algo nuevo, algo diferente. Cuando se levantaron para salir, Eduardo insistió en pagar la cuenta, a pesar de las protestas de Sofía. Afuera, el anochecer comenzaba a colorear el cielo de Veracruz con tonos de naranja y rosa. Gracias por el café, dijo Sofía, ajustando el bolso en su hombro. Yo agradezco la invitación, respondió Eduardo. Fue esclarecedor. Se miraron por un momento. El aire entre ellos cargado de posibilidades no dichas. Eduardo sintió un impulso de acercarse, tal vez abrazarla en la despedida, pero se contuvo, inseguro sobre los límites de este nuevo territorio que estaban explorando. Creo que nos vemos en la escuela, dijo Sofía finalmente. Sí, concordó Eduardo. ¿Y sobre ese proyecto de la profesora Luisa? La primera reunión es el miércoles, Sofía completó, a las 4 de la tarde. Supongo que sigues interesado. Definitivamente, confirmó, sintiendo un entusiasmo genuino por primera vez en mucho tiempo. Se despidieron con un gesto incómodo, cada uno dirigiéndose a su coche. Eduardo observó a Sofía alejarse, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Algo había cambiado aquella tarde. Una puerta que ambos creían permanentemente cerrada se había entreabierto, revelando un camino que ninguno de los dos había previsto. Conduciendo a casa, Eduardo llamó a Mateo para confirmar que había llegado bien. El niño atendió animadamente, parloteando sobre los juegos en casa del amigo, y finalmente haciendo la pregunta que claramente lo estaba consumiendo. ¿Cómo fue el café con mamá? La pregunta directa tomó a Eduardo desprevenido. ¿Cómo? ¿Sabías que fuimos a tomar café? Los vi saliendo juntos del estacionamiento, respondió Mateo, una nota de satisfacción evidente en su voz. Entonces, ¿cómo fue? Fue agradable, Eduardo respondió cautelosamente. Conversamos sobre ti, sobre la escuela. ¿Solo eso? La decepción era palpable. ¿Qué más esperabas, campeón?
No sé, Mateo dudó. Parecían estar llevándose bien hoy en el taller, como una familia de verdad. El comentario inocente golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Mateo, tu madre y yo siempre seremos tu familia, incluso viviendo en casas separadas. Lo sabes, ¿verdad? Sí, pero... El niño hizo una pausa. ¿No sería genial si volviéramos a vivir todos juntos, como antes? Las cosas son complicadas, hijo, Eduardo respondió suavemente. Pero estamos tratando de ser amigos y eso ya es un gran paso. Amigos es un comienzo, declaró Mateo con una sabiduría más allá de sus años. Me voy a dormir ahora, papá. Te quiero. También te quiero, campeón. Al colgar, Eduardo se encontró sonriendo ante la persistencia de su hijo. En el fondo, sabía que el encuentro en la cafetería había sido más significativo de lo que estaba dispuesto a admitir. Había redescubierto una conexión con Sofía que pensaba estaba perdida para siempre. No necesariamente romántica, pero profunda y basada en una historia compartida que ningún divorcio podría borrar. Esa noche, en lugar de trabajar en 1960, los informes que había separado para el fin de semana, Eduardo se encontró dibujando bocetos para el terreno cercano a la antigua estación. Un complejo que integraba educación, cultura y espacios públicos. Era el tipo de proyecto que había soñado realizar cuando era estudiante de arquitectura, antes de que el pragmatismo de los negocios se apoderara de él. A medianoche, casi sin pensar, tomó una foto del diseño y la envió a Sofía con un mensaje simple. ¿Qué te parece? Para su sorpresa, la respuesta llegó casi inmediatamente, como si ella también estuviera despierta, perdida en pensamientos. Parece el comienzo de algo importante. Sonrió al celular, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía años. ¿Podemos hablar más sobre esto el miércoles? Será un placer, fue la respuesta, seguida por un emoji de estrella, el mismo que ella solía usar en los tiempos de noviazgo, cuando intercambiaban mensajes hasta tarde en la noche, soñando con proyectos ambiciosos y un futuro compartido. La Isatichun, reunión del miércoles en el Instituto Cultural Veracruz, fue mucho más allá de lo que Eduardo había imaginado. Lo que debería ser una simple discusión sobre el proyecto interdisciplinario se transformó en una presentación improvisada de sus ideas para el terreno cercano a la antigua estación ferroviaria. Sentados en la sala de profesores, Sofía, la profesora Luisa y otros 3 educadores escuchaban atentamente mientras él explicaba su visión. El concepto es crear un espacio donde educación, cultura y naturaleza coexistan orgánicamente, Eduardo explicaba, usando el boceto que había enviado a Sofía como base. Imaginen un centro, donde escuelas puedan realizar actividades prácticas con invernaderos, laboratorios abiertos al público, espacios para expresión artística, todo integrado a un parque urbano. Los ojos de Sofía brillaban de una manera que él no veía desde hacía años, ese entusiasmo genuino que siempre había sentido por proyectos transformadores. Esto se alinea perfectamente con nuestra filosofía pedagógica, comentó ella, inclinándose sobre la mesa. La idea de extender el aula a espacios reales de la ciudad. Exactamente. Eduardo asintió sintiéndose energizado por la respuesta positiva. Y pensé que podríamos involucrar a los alumnos en el proceso, no solo como espectadores, sino como colaboradores activos en el diseño. La profesora Luisa aplaudió entusiasmada. Esto sería perfecto para el proyecto interdisciplinario. Los alumnos podrían crear propuestas para espacios específicos del complejo, aplicando conocimientos de varias disciplinas. La reunión fluyó hacia una discusión animada sobre cómo integrar el proyecto al currículo escolar. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 2 horas y un plan ambicioso tomaba forma. El 6º grado, la clase de Mateo, desarrollaría propuestas para áreas específicas del complejo como parte del proyecto semestral, culminando en una presentación formal para arquitectos y urbanistas invitados. Todavía tenemos el campamento educativo en la Sierra de los Tuxtlas el próximo fin de semana,
recordó uno de los profesores. Sería una oportunidad perfecta para que los alumnos observen cómo arquitectura y naturaleza pueden dialogar. ¿Campamento?, Eduardo preguntó mirando a Sofía. Es una tradición del 6º grado, explicó ella. Pasamos un fin de semana en una reserva en los Tuxtlas, con actividades educativas sobre medio ambiente, sostenibilidad y cultura local. Luisa sonrió, un brillo travieso en los ojos. De hecho, estamos necesitando más acompañantes adultos. Sofía siempre va como coordinadora y normalmente tenemos padres voluntarios. Eduardo percibió hacia dónde iba la conversación antes incluso de que se verbalizara la propuesta. Yo podría ayudar, ofreció sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Si fuera útil, claro. Sería maravilloso tener a alguien con su experiencia en arquitectura y planificación urbana, respondió Luisa prontamente, como si ya lo hubiera planeado todo. Los alumnos podrían aprender mucho sobre cómo la ocupación humana puede respetar el ambiente natural. Eduardo miró a Sofía buscando alguna señal de incomodidad o vacilación. Después de todo, el campamento significaría pasar 2 días enteros en constante proximidad, algo que no ocurría desde antes del divorcio. Me parece una gran idea, dijo Sofía, con una naturalidad que lo sorprendió. Mateo estará entusiasmado. Después de la reunión, mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Eduardo no pudo contener la curiosidad. ¿Estás segura de que te sientes cómoda con mi presencia en el campamento? Serán 2 días completos. Sofía lo estudió por un momento. Hace algunos meses probablemente no lo estaría, pero después de la exposición del Día de la Familia, del café, se encogió de hombros. Parece que estamos en un lugar diferente ahora. Un lugar mejor, Eduardo completó. Sí, concordó ella. Un lugar mejor. La noticia de la participación de Eduardo en el campamento fue recibida por Mateo con un entusiasmo casi excesivo. Durante la cena del miércoles, el niño apenas podía contenerse. Será increíble, papá. Hay senderos, observación de aves, taller de compostaje y por la noche hacemos una fogata con historias y malvaviscos. Eduardo sonrió, contagiado, por el entusiasmo de su hijo. Parece que ya conoces bien el lugar. Fui el año pasado con la clase de 5º grado, pero ahora será aún mejor porque tú también estarás allí. La sinceridad en la voz de Mateo hizo que algo se apretara en el pecho de Eduardo. Durante tantos años, había puesto el trabajo en primer lugar, perdiendo momentos como este, momentos que ahora se daba cuenta eran los verdaderos pilares de una vida significativa. Estoy ansioso por compartir esto contigo, campeón, dijo despeinando el cabello de su hijo. El fin de semana del campamento llegó rápidamente. En la mañana del sábado, el estacionamiento del Instituto Cultural hervía con la emoción de 30 alumnos de 6º grado, sus mochilas y sacos de dormir y un grupo de adultos tratando de organizar el caos controlado. 2 autobuses escolares esperaban para el viaje de 2 horas hasta la reserva en los Tuxtlas. Sofía, con una tablilla en la mano, verificaba la lista de asistencia y distribuía a los alumnos entre los 2 vehículos. Eduardo la observó en su elemento, eficiente, carismática, transmitiendo autoridad sin necesidad de levantar la voz. Era una faceta de Sofía que él había visto nacer durante el matrimonio, pero que ahora estaba plenamente desarrollada. «Papá», Mateo corrió hacia él acompañado por 2 amigos. «¿Podemos sentarnos cerca de ti en el autobús?» «Claro, campeón», Eduardo concordó, ayudando a su hijo a guardar la mochila en el compartimento de equipaje. Los preparativos finales se completaron, y pronto los autobuses seguían por la carretera, dejando la costa atrás y subiendo las curvas sinuosas de los Tuxtlas. Eduardo se encontró sentado cerca de Mateo y sus amigos, que discutían animadamente sobre qué animales podrían avistar durante los senderos. En el asiento delantero, Sofía conversaba con la profesora Luisa, ocasionalmente volteándose para participar en la conversación de los niños. Había algo surrealista familiar en ese arreglo. Por un momento, Eduardo sintió como si estuvieran en uno de los viajes familiares que hacían antes de que el matrimonio comenzara a desmoronarse. Él, Sofía y Mateo
explorando algún nuevo destino, compartiendo descubrimientos y creando recuerdos. A medida que el autobús ganaba altitud, el paisaje cambiaba dramáticamente. La vegetación se volvía más densa, el aire más fresco y ocasionalmente vislumbraban cascadas entre los árboles. Eduardo respiró profundo, sintiendo el olor de la selva entrando por las ventanas abiertas. No recordaba la última vez que se había alejado tanto de la ciudad, de la oficina, de las constantes demandas de su vida profesional. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Ella se había movido al asiento, a su lado mientras los niños estaban distraídos con un juego. «Extraordinario», concordó Eduardo. «¿Cuánto tiempo hace que no vengo a la sierra? ¿5 o 6 años?» «Desde aquel viaje a Catemaco», Sofía respondió, refiriéndose a un paseo que habían hecho cuando Mateo tenía apenas 6 años. «¿Recuerdas cómo quedó fascinado con el lago? ¿Cómo podría olvidarlo? Pasó semanas dibujando barcos después de eso». Sonrieron con el recuerdo compartido, un momento de conexión simple, pero significativo. «Gracias por venir», dijo Sofía después de un momento. «Significa mucho para Mateo». «No estoy aquí solo por él», Eduardo admitió sintiéndose repentinamente vulnerable. «También quería estar aquí». La mirada que Sofía le lanzó estaba llena de una comprensión silenciosa. Antes de que pudiera responder, el autobús hizo una curva final y comenzó a descender por un camino de tierra que llevaba al centro de visitantes de la reserva. La reserva ecológica Sierra Verde era un paraíso preservado en el corazón de 1900, la selva tropical. Cabañas rústicas pero confortables se distribuían discretamente entre los árboles y un centro de visitantes de arquitectura sostenible servía como punto de encuentro y base para las actividades. Al fondo, el sonido constante de una cascada creaba la banda sonora perfecta. Después del desembarque y la acomodación en las cabañas, niños y niñas separados, con profesores y padres voluntarios como supervisores, el grupo se reunió para la primera actividad, un sendero interpretativo por el bosque, guiado por un biólogo local. «Observen cómo la luz atraviesa diferentes capas de la vegetación», explicaba el guía mientras caminaban por un sendero bien marcado. «El bosque es como un edificio de múltiples pisos, cada uno con sus propios habitantes y funciones». Eduardo caminaba cerca de Mateo y sus amigos, ocasionalmente respondiendo preguntas sobre cómo los arquitectos podrían inspirarse en la naturaleza. Sofía, unos metros adelante, conducía a otro grupo de alumnos, señalando conexiones entre lo que veían y temas que habían estudiado en el aula. «Siempre admiré tu capacidad de traducir conceptos complejos para los niños», comentó Eduardo cuando finalmente se acercaron durante una pausa en el sendero. «Es lo que amo hacer», respondió Sofía, observando con orgullo mientras Mateo explicaba a un compañero cómo la estructura de una bromelia podía inspirar sistemas de captación de agua en edificios. «Él tiene mucho de ti, ¿sabes? Esa mente analítica, esa capacidad de conectar ideas». «Y mucho de ti también», agregó Eduardo, «la sensibilidad, la empatía, la creatividad». Un grito emocionado de Mateo interrumpió la conversación. Había avistado un tucán en lo alto de un árbol y pronto todos los niños miraban hacia arriba tratando de fotografiar el pájaro colorido con sus celulares. La tarde transcurrió con más actividades educativas, un taller sobre captación de agua de lluvia, otro sobre energías renovables y una visita a los huertos orgánicos mantenidos por la reserva. Al anochecer, todos se reunieron alrededor de una gran fogata para una cena comunitaria, seguida de historias locales contadas por un antiguo habitante de la región. Mateo, exhausto pero radiante, se sentó entre sus padres durante el círculo de historias, ocasionalmente adormilándose contra el hombro de uno u otro. Observando a su hijo a la luz trémula del fuego, Eduardo sintió una ola de gratitud por este momento, algo que fácilmente podría haber perdido si continuaba en el camino que seguía antes. Cuando los niños fueron conducidos a las cabañas, Sofía y Eduardo caminaron juntos hasta el centro de visitantes, donde algunos adultos aún conversaban tomando té de hierbas locales.
Día intenso, comentó Eduardo, aceptando una taza de té ofrecida por uno de los empleados de la reserva. Y extremadamente productivo, concordó Sofía. Vi a los alumnos tomando notas y haciendo bocetos que ciertamente utilizarán en el proyecto interdisciplinario. Se sentaron en una terraza de madera con vista al bosque nocturno, iluminado apenas por algunas luces estratégicas del centro de visitantes y por la luz lunar que se filtraba entre las nubes pasajeras. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Aquí, Eduardo comentó después de algunos momentos de silencio confortable, cómo la arquitectura se integra al ambiente natural sin dominarlo. Es exactamente lo que intenté explicar en nuestras reuniones sobre el proyecto de la estación. Es un equilibrio delicado, concordó Sofía. Preservar mientras se permite que las personas experimenten y aprendan. Como en una buena relación, Eduardo observó, las palabras escapando antes de que pudiera filtrarlas. Cada uno mantiene su esencia, pero crea espacio para que el otro florezca. Sofía lo miró largamente, una expresión contemplativa en su rostro, algo que no logramos hacer. No en aquel momento, él concordó. Yo estaba tan obsesionado con construir un imperio que olvidé construir un hogar. Y yo estaba tan frustrada con tus ausencias que dejé de intentar encontrar puntos de conexión. Ella admitió, sorprendiendo a Eduardo con su franqueza. Ambos cometimos errores. ¿Crees que si pudiéramos volver? Eduardo comenzó, luego se detuvo, inseguro sobre cómo completar la pregunta, o incluso si debería completarla. Sofía sonrió suavemente. No podemos volver, Eduardo, pero tal vez podamos seguir adelante de una forma diferente. Como copadres que no se odian, él sugirió con media sonrisa. Como amigos que comparten una historia y un hijo maravilloso, ella corrigió, extendiendo la mano sobre la mesa y tocando ligeramente la de él. El toque, por más casual que fuera, envió una onda de calor por el brazo de Eduardo. Por un momento, permanecieron así, conectados por ese simple contacto, mientras el bosque nocturno cantaba a su alrededor. Creo que debemos unirnos a los demás, Sofía finalmente dijo, retirando la mano. Día, largo mañana. Eduardo asintió, sintiendo simultáneamente decepción por el fin del momento y esperanza por lo que aquella breve conexión podría significar. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Eduardo. Al día siguiente, la programación incluía una caminata hasta una cascada cercana, donde los alumnos participarían en una clase práctica sobre ecosistemas acuáticos. El sol brillaba entre nubes dispersas, creando patrones de luz y sombra en el camino por el bosque. Mateo caminaba adelante, con sus amigos, ocasionalmente volviendo para compartir algún descubrimiento con sus padres. Sofía y Eduardo seguían lado a lado, conversando con una facilidad que sorprendía a ambos. Parece que fue ayer cuando apenas podía subir una escalera sin nuestra ayuda, comentó Sofía, observando a Mateo liderar una pequeña expedición para examinar un hormiguero. Y ahora está explicando a sus amigos cómo los hormigueros funcionan como ciudades en miniatura. Eduardo sonrió orgulloso. Absorbe conocimiento como una esponja. Igual que tú en la universidad, Sofía observó. ¿Recuerdas cómo pasabas horas en la biblioteca investigando sobre arquitectura vernácula mexicana para tu tesis? ¿Recuerdas eso? Eduardo preguntó genuinamente sorprendido. Claro que sí, respondió ella. Me fascinaba verte trabajar tan concentrado, tan apasionado por lo que hacías. La observación tocó profundamente a Eduardo. Había tanto de la historia de ellos que él asumió que Sofía había enterrado tras el divorcio, así como él había intentado hacer. Perdí esa pasión en algún momento, admitió, pero creo que la estoy redescubriendo ahora, con este nuevo proyecto. Puedo verlo, Sofía sonrió. Tus ojos brillan cuando hablas del complejo de la estación, exactamente como brillaban cuando hablabas de tus proyectos en la universidad. Llegaron a la cascada, una caída de agua impresionante que se precipitaba por casi 20 metros hasta formar una piscina natural de aguas cristalinas. Los alumnos vibraron con la visión y pronto estaban involucrados en una clase práctica sobre la importancia de los manantiales
y cursos de agua para el equilibrio del bosque. Mientras los profesores coordinaban las actividades, Eduardo se alejó un poco para apreciar la vista. La belleza natural del lugar era impresionante, la fuerza del agua, la vegetación exuberante, la perfecta armonía del ecosistema. Se sintió pequeño ante aquella grandiosidad, pero también, extrañamente, conectado a todo. Es impresionante, ¿verdad? Sofía se acercó deteniéndose a su lado. Absolutamente, concordó Eduardo, hace que uno cuestione todas las prioridades. ¿Cómo así? Pasé años construyendo edificios, moldeando el paisaje urbano, acumulando fortuna, explicó, gesticulando hacia la cascada. Pero esto ya estaba aquí mucho antes que nosotros y continuará mucho después. ¿Qué es lo que realmente importa al final? Sofía lo estudió con una expresión suave. Nunca pensé que escucharía a Eduardo Mendoza, el titán del mercado inmobiliario de Veracruz, hablando como un filósofo ambiental. Él rió, reconociendo la ironía. Las personas cambian, ¿recuerdas? Sí, concordó ella, su mirada encontrando la de él. A veces para mejor. El regreso del campamento marcó el inicio de una nueva fase para Eduardo, Sofía y Mateo. Algo había cambiado fundamentalmente durante aquellos 2 días en los Tuxtlas, no solo entre los adultos, sino también en la dinámica familiar como un todo. Una puerta que parecía permanentemente cerrada se había abierto, revelando posibilidades que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar algunos meses antes. En las semanas siguientes, Eduardo se convirtió en una presencia constante en el Instituto Cultural Veracruz. El proyecto interdisciplinario estaba en pleno desarrollo, con los alumnos de 6º grado trabajando en propuestas para diferentes áreas del complejo de la antigua estación ferroviaria. 2 veces por semana visitaba la escuela para orientar a los grupos, siempre coordinando sus horarios para coincidir con los de Sofía. En una tarde particularmente productiva, mientras los alumnos presentaban sus bocetos preliminares en el laboratorio de artes, la profesora Luisa se acercó discretamente a Sofía. «Tu exmarido ha sido una adición maravillosa al proyecto», comentó, observando a Eduardo agachado juntándose a Mateo y sus compañeros, explicando pacientemente conceptos de escala y proporción. Los alumnos lo adoran. Sofía siguió la mirada de su colega, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Siempre tuvo talento para enseñar, solo necesitaba descubrirlo. «Y ustedes dos». Luisa dejó la frase en el aire, lanzando una mirada significativa, ya la directora. «Somos copadres comprometidos con la educación de nuestro hijo», respondió Sofía con firmeza, aunque un leve rubor coloreó sus mejillas. Luisa simplemente sonrió, claramente no convencida por la respuesta diplomática. «Claro, es exactamente lo que todos vemos». Del otro lado de la sala, Eduardo sintió la mirada de Sofía y levantó los ojos encontrándola observándolo. Intercambiaron una sonrisa cómplice antes de volver su atención a los respectivos grupos de alumnos. Estos pequeños momentos de conexión silenciosa se habían vuelto frecuentes en las últimas semanas. Una mirada compartida durante una reunión, una sonrisa discreta al cruzarse en los pasillos, mensajes de texto cada vez más personales, intercambiados después del horario de trabajo. En casa, Mateo observaba estos cambios con creciente entusiasmo. La atmósfera que rodeaba sus interacciones con los padres se había transformado. Los intercambios de custodia ya no eran momentos tensos, sino ocasiones para conversaciones amistosas en la puerta de casa. Cenas ocasionales reuniendo a los 3 se volvieron más frecuentes, siempre bajo el pretexto de discutir cuestiones escolares o el proyecto interdisciplinario. En una noche de jueves, mientras ayudaba a Mateo con la tarea en su apartamento, Eduardo recibió un mensaje de Sofía que lo tomó desprevenido. «Encontré algunos planos antiguos de nuestro proyecto para la casa de la playa. Pensé que podrías quererlos como referencia para el nuevo complejo. ¿Puedo pasar a entregarlos?» Eduardo releyó el mensaje varias veces, sintiendo el corazón acelerarse inexplicablemente. Era la primera vez desde el divorcio que Sofía sugería venir a su apartamento.
Claro, respondió después de un momento de vacilación. Estoy ayudando a Mateo con la tarea de matemáticas. ¿Podemos pedir una pizza después? La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto, llego en media hora. Mateo, que observaba a su padre tecleando con una sonrisa en el rostro, se inclinó para espiar la pantalla. ¿Mamá va a venir aquí? ¿Vamos a cenar juntos? Sí, campeón, Eduardo confirmó sorprendiéndose con su propio nerviosismo. Encontró algunos proyectos antiguos que pueden ayudar con el complejo de la estación. Claro, el niño respondió, con una sonrisa maliciosa. Proyectos. Eduardo despeinó el cabello de su hijo, riendo de la perspicacia que demostraba. Vamos a terminar esta tarea antes de que ella llegue. El timbre sonó 40 minutos después. Eduardo abrió la puerta para encontrar a Sofía sosteniendo una carpeta de cuero desgastada y una botella de vino tinto. Pensé que podríamos necesitar esto para revisar planos arquitectónicos antiguos, explicó con media sonrisa, levantando la botella. Excelente idea, Eduardo respondió invitándola a entrar. Muy profesional de tu parte. Mateo corrió a abrazar a su madre, prácticamente saltando de emoción al ver a sus padres juntos en el apartamento. Ya elegí la película que veremos después de la pizza. ¿Película? Sofía levantó una ceja hacia Eduardo. Aparentemente nuestros planes para la noche fueron expandidos, respondió él con un encogimiento de hombros de buen humor. La cena transcurrió con una facilidad sorprendente. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, comiendo pizza y conversando sobre el día, parecían casi una familia normal, de no ser por el ocasional momento de vacilación cuando las manos se acercaban demasiado al alcanzar la misma porción, o miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Después de la cena, mientras Mateo organizaba la sala para la película, Eduardo y Sofía extendieron los planos antiguos sobre la mesa del estudio. Increíble cómo guardaste todo esto, comentó Eduardo, examinando los dibujos detallados de la casa de playa que habían proyectado juntos en los primeros años de matrimonio. No pude deshacerme de algunas cosas, Sofía admitió, sus dedos trazando ligeramente las líneas en el papel. Especialmente de esta fase, cuando trabajábamos tan bien juntos. Eduardo la observó atentamente, notando cómo la luz suave de la lámpara realzaba sus rasgos, cómo su perfume familiar llenaba el pequeño espacio entre ellos. Estamos trabajando bien juntos nuevamente, comentó. Sí, concordó ella, levantando los ojos para encontrarlos de él. Es casi como si tuviéramos una segunda oportunidad. Eduardo completó, su voz casi un susurro. El momento fue interrumpido por Mateo llamando desde la sala. La película va a empezar, ¿vienen o no? Intercambiando sonrisas cómplices, guardaron los planos y se unieron a su hijo en el sofá. Lo que debería ser solo la entrega de algunos documentos se había transformado en una noche en familia, la primera en más de 3 años. Cuando la película terminó, Mateo ya se había dormido entre sus padres. Con cuidado para no despertarlo, Eduardo lo cargó hasta la cama, mientras Sofía recogía los vasos y platos de la sala. Parecía tan feliz esta noche, comentó Sofía cuando Eduardo regresó. Más feliz de lo que lo he visto en mucho tiempo, concordó él, deteniéndose en la entrada de la cocina, observándola lavar los platos como si aún viviera allí. La domesticidad de la escena era simultáneamente extraña y profundamente familiar. Debo irme, Sofía dijo finalmente, secándose las manos. Ya es tarde. ¿Podrías? Eduardo comenzó, luego se detuvo reconsiderando sus palabras. Quiero decir, si quieres, puedes quedarte en la habitación de huéspedes. Por la mañana podríamos ir todos juntos a la escuela. Sofía lo estudió por un largo momento, claramente ponderando la propuesta y sus implicaciones. Creo que es mejor que vaya a casa hoy, respondió finalmente. Pero tal vez en otra ocasión. La respuesta, aunque no era lo que él secretamente esperaba, llevaba una promesa implícita que hizo que el corazón de Eduardo se acelerara. Voy a buscar tu bolso. En la puerta del apartamento se despidieron con un abrazo, el primer contacto físico prolongado desde el divorcio. Por un breve momento,
Eduardo sintió el cuerpo de Sofía relajarse contra el suyo, su cabeza descansando naturalmente en su hombro, como solía hacer. «Gracias por la noche», murmuró ella al alejarse. «Estuvo bien». «Muy bien», concordó Eduardo. «¿Podemos repetirlo algún día?» «Definitivamente». Sofía sonrió, sus ojos verdes brillando con algo que parecía esperanza. «Buenas noches, Eduardo». «Buenas noches, Sofía». En las semanas siguientes, una nueva rutina comenzó a establecerse. Las cenas en familia se volvieron regulares, a veces en el apartamento de Eduardo, a veces en la casa de Sofía. El proyecto interdisciplinario se expandió, con Eduardo presentando formalmente sus planes para el complejo de la estación a potenciales inversionistas y socios educativos, siempre con Sofía a su lado como consultora pedagógica. La presentación final de los alumnos de sexto grado fue un éxito rotundo. Realizada en el auditorio de la escuela, reunió a padres, educadores y representantes del ayuntamiento para conocer las propuestas creativas para el complejo educacional y cultural. Mateo y su grupo presentaron un proyecto para un anfiteatro al aire libre inspirado en la acústica natural de la cascada que habían visitado en el campamento. Al final del evento, mientras conversaba con un secretario municipal, Eduardo sintió una mano tocar discretamente su brazo. Volteándose, encontró a Sofía con una sonrisa radiante. «Conseguimos la aprobación preliminar del ayuntamiento», susurró ella, la emoción evidente en su voz. Les encantó la integración entre educación, cultura y sostenibilidad. Sin pensarlo, Eduardo la abrazó, levantándola brevemente del suelo en su emoción. Las personas alrededor aplaudieron, asumiendo que celebraban el éxito del evento escolar, sin percibir que presenciaban algo mucho más significativo, una pareja que, después de años de distanciamiento, había encontrado un camino de regreso el uno hacia el otro a través de un proyecto compartido y del amor por su hijo. Más tarde esa noche, después de dejar a Mateo en casa de un amigo para una pijamada, Eduardo y Sofía caminaban por la playa de Veracruz, descalzos en la arena tibia del inicio de la noche. «He estado pensando», Sofía comenzó, su voz casi ahogada por el sonido de las olas, «sobre nosotros». Eduardo sintió su corazón saltar. «Yo también, constantemente». Ella se detuvo, volviéndose para mirarlo bajo la luz suave de los postes del malecón. «¿Qué nos pasó, Eduardo? ¿Cómo dejamos que algo tan bueno se nos escapara entre los dedos?» Era una pregunta que él se había hecho innumerables veces en los últimos meses. «Creo que dejamos de crecer juntos», respondió, después de un momento de reflexión. «Yo me sumergí en el trabajo, tú en la educación de Mateo y en tu carrera académica. Seguimos caminos paralelos que nunca se encontraban. ¿Y ahora?», Sofía preguntó, su voz suave pero directa, como siempre había sido. «Ahora parece que nuestros caminos están convergiendo nuevamente», Eduardo respondió, tomando valor para dar voz a los pensamientos que lo venían consumiendo. «El complejo de la estación, el trabajo en la escuela, nuestra relación con Mateo, todo eso nos ha acercado de una forma que no imaginé que fuera posible. Siento lo mismo», Sofía admitió dando un paso hacia él, «y me asusta un poco». «¿Qué exactamente?». «La facilidad con que volví a preocuparme por ti», respondió con una sinceridad desarmante. «Como si una parte de mí nunca se ha dejado realmente de preocuparse». Eduardo tomó las manos de ella entre las suyas, sintiendo la familiaridad de aquel contacto. «Sé que no podemos volver en el tiempo. No quiero volver. Éramos personas diferentes entonces. Cometimos errores que no puedo deshacer». «Ni yo», concordó Sofía. «Pero tal vez podamos comenzar algo nuevo», continuó él. «No como éramos, sino como somos ahora, más sabios, más conscientes de lo que realmente importa». Los ojos de Sofía brillaban a la luz de Minoris, la luna creciente. «Algo nuevo», repitió probando las palabras. «Me gusta eso». «Entonces, ¿aceptarías cenar conmigo mañana por la noche? Solo nosotros dos». Una sonrisa lenta se formó en los labios de Sofía. «Eso suena sospechosamente como una cita, señor Mendoza».
Definitivamente es una cita, directora Torres, confirmó, devolviendo la sonrisa. Nuestra primera cita en una nueva historia. En ese caso, respondió ella, inclinándose más cerca, creo que sería apropiado sellar este acuerdo adecuadamente. El beso que siguió fue suave y vacilante al principio, como un reencuentro tímido de viejos amigos, pero pronto se profundizó, llevando consigo la familiaridad de un pasado compartido y la promesa de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Cuando se separaron, Eduardo mantuvo a Sofía cerca, sus brazos alrededor de la cintura, de ella como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. ¿Crees que Mateo va a enloquecer cuando lo sepa?, preguntó ella riendo suavemente. Probablemente dirá que lo planeó todo desde el principio, respondió Eduardo, recordando la astucia de su hijo. Bueno, tiene tus genes manipuladores, provocó Sofía. Y tu inteligencia emocional, agregó Eduardo tocando cariñosamente el rostro de ella. Lo mejor de nosotros dos. Caminaron de regreso por el malecón de la mano, conversando sobre los próximos pasos del proyecto de la estación, sobre Mateo, sobre posibilidades que ahora parecían al alcance. No había prisa, no había presión para definir exactamente lo que estaban construyendo. Solo la certeza de que esta vez construirían juntos ladrillo por ladrillo con una base mucho más sólida. 3 meses después, la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo educacional y cultural, Estación Vida reunió a toda la comunidad del Instituto Cultural Veracruz, autoridades municipales y socios del proyecto. En el centro del escenario montado en el terreno de la antigua estación ferroviaria, Eduardo y Sofía presentaban juntos la maqueta final, desarrollada con la colaboración de los alumnos. Este espacio representa nuestra visión de un futuro donde educación, cultura, sostenibilidad y comunidad se integran armoniosamente, explicaba Eduardo al micrófono. Un lugar donde nuestros hijos puedan aprender no solo con libros, sino con experiencias reales, conectados a la naturaleza y a la historia de nuestra ciudad. Cada detalle de este proyecto fue pensado con el objetivo de crear un ambiente que inspire, que conecte generaciones y que permita el florecimiento de talentos únicos, completó Sofía. Así como ocurrió en nuestra propia historia familiar. En el público, Mateo observaba a sus padres con evidente orgullo, sentado entre sus compañeros de clase que habían contribuido al proyecto. Cuando Eduardo y Sofía bajaron del escenario, después de los aplausos, el niño corrió a abrazarlos. «Estuvieron increíbles», exclamó, sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, brillando de emoción. «Todos mis amigos están impresionados. Todo comenzó contigo, ¿sabes?», Sofía dijo, abrazando a su hijo por los hombros. «Si no fuera por tu talento artístico, tu padre nunca habría elegido el Instituto Cultural y yo nunca habría redescubierto lo que realmente importa en la vida», completó Eduardo despeinando el cabello del niño. Mateo miró de un padre a otro, una expresión de satisfacción conspiratoria en su joven rostro. «Entonces admiten que tenía razón todo el tiempo». «¿Sobre qué exactamente?», preguntó Sofía, intercambiando una mirada divertida con Eduardo. «Sobre ustedes dos, claro», respondió Mateo, como si fuera obvio. «Yo sabía que aún se amaban, solo necesitaban un empujoncito». Eduardo rió, abrazando a su hijo y a Sofía simultáneamente. «¿Un empujoncito? Prácticamente nos arrojaste uno en el camino del otro. Y menos mal que lo hice», declaró Mateo con convicción. Esa noche, mientras los tres cenaban en el apartamento que Eduardo y Mateo ahora compartían con frecuencia cada vez mayor con Sofía, la conversación giró en torno al futuro. No solo del complejo de la estación, sino también de la familia que estaban reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, aprendiendo de los errores del pasado y valorando las lecciones que solo el tiempo podía enseñar. «Tengo algo que mostrarles», dijo Eduardo después de la cena, levantándose para buscar una carpeta en su estudio. Cuando regresó, extendió sobre la mesa planos arquitectónicos detallados de una casa, no excesivamente grande, pero espaciosa y acogedora, con líneas modernas e integración armoniosa con la naturaleza circundante. «¿Qué es esto?»,
Preguntó Sofía examinando los planos con interés profesional. Un proyecto personal en el que he estado trabajando, respondió Eduardo. Una casa en Los Tuxtlas, cerca de la reserva que visitamos, un lugar para fines de semana, vacaciones o tal vez más. Mateo estudiaba los dibujos con ojos muy abiertos. Tiene un taller enorme y un estudio de música, y mi habitación tiene un balcón con vista al bosque. ¿Tu habitación? Sofía levantó una ceja hacia Eduardo. Si te gusta la idea, respondió suavemente. Es un proyecto para nuestro futuro, todos nosotros. Sofía miró más atentamente los planos, notando los detalles cuidadosos. Un amplio taller con iluminación natural perfecta, una biblioteca acogedora, espacios que combinaban perfectamente sus necesidades y preferencias individuales en un todo armonioso. Es hermoso, Eduardo, dijo finalmente, su voz embargada de emoción. Realmente hermoso. Entonces, ¿qué me dicen?, preguntó, su mirada pasando de Sofía a Mateo. ¿Listos para construir algo nuevo juntos? Sí, Mateo exclamó inmediatamente, abrazando a su padre. Sofía sonrió, extendiendo la mano para tocar la de Eduardo sobre la mesa. Un paso a la vez, respondió. Pero sí, estoy lista para construir algo nuevo, algo mejor. Bajo la mirada atenta y satisfecha de Mateo, sellaron la promesa con un beso, no un final, ni siquiera un recomienzo, sino la continuación de una historia que solo se había pausado temporalmente, esperando el momento adecuado para voltear la página y revelar nuevos capítulos aún no escritos. Cuanto más comentes y compartas, más conseguiremos traer historias